bendiga una vez más. En esta tarde vuelvo a continuar con el mensaje que llevaba la semana pasada, el miércoles, de los pactos eternos de Dios. Me había quedado entrando a la carta de Tito para confirmar de que los pactos de Dios son eternos. Estamos hablando de los pactos de Dios, el pacto de Dios. Entonces Dios, que no puede mentir, Pablo lo afirma en este capítulo 1 de Tito. Verso 2 dice de la siguiente manera. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, escucha el término, Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Y Dios que no puede mentir, quiere decir que todos los pactos de Dios son eternos, porque en Él no puede mentir. Yo decía el miércoles que usted y yo vamos a un altar y juramos, hacemos un pacto ahí, delante de testigos, delante de un ministro, delante de un juez, en un pacto en el matrimonio, de lo cual dice que solamente la muerte nos puede separar. Y usted hace un compromiso con eso. Pero, como dijo Jesús, ¿por qué Moisés permitió, le preguntan a Jesús, dar cartas de divorcio? Dijo que era por la dureza del corazón. Y si usted va a analizar en el capítulo 36 de Ezequiel, verso 26, y dice, quitaré el corazón de piedra. Y Jesús dice que Moisés permitió dar carta de Dios por la dureza del corazón, pero no hacia el principio, al comienzo, porque Dios no estableció el divorcio. Dios estableció que solamente la muerte los podía separar. Entonces, si Tito dice aquí, Pablo hablándole en esta carta, y Dios que no puede mentir, ¿oye? En la esperanza de vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, ¿lo ve? Desde antes. Dice Pablo en el capítulo 1 de Efesios, según nos escogió en él, desde antes de la fundación del mundo, santos y sin manchas e irreprensibles. Quiere decir que Dios, que no miente, hizo un pacto eterno, ¿lo ve? Hizo un pacto desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo? Si yo voy a Romanos 8, mire algo tremendo. Algo que Dios ha establecido. Y yo le voy a probar algo aquí que mucha gente está bastante confundido. La palabra de Dios nos aclara, por eso dice que Jesús dice que la palabra, la revelación por el Espíritu Santo. Mire lo que dice aquí en Romanos 8:29. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea Él el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, escuche bien claro, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué diremos? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mire que dice, y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios prometió darnos vida eterna, prometió al Mesías y lo cumplió, prometió al Espíritu Santo y lo cumplió. Dice algo bien que no hay dudar a duda. Efesios 1:13. Y yo lo voy a leer.
Es para que usted vea cómo cuando usted va y hace un pacto y usted lo quiere garantizar, usted va donde un notario y el notario tiene que sellarlo, ponerle un sello. Eso es la aprobación. Y cuando Dios hace un pacto eterno, Él lo hace de una manera tremenda. Entonces, cuando yo voy aquí a Efesios 1:13, la palabra de Dios me dice a mí, y nos dice muy claramente, esto que voy a leer, mire lo que dice aquí. En el cual también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ven? Dios quitaría el corazón de carne, pondría sus leyes, sus preceptos y sus estatutos y pondría espíritu nuevo dentro de vosotros. Eso es lo que dice Ezequiel 36:26. Entonces Dios dice, haré pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien a ellos y a sus hijos después de ellos. Y dice, los plantaré en esta tierra. No es en esta tierra que estamos viendo. Entonces, si Dios nos sella, ¿para qué Dios nos selló? Si somos su propiedad, ¿verdad? Aquí entra esto muy claro, lo dice muy perfectamente. Mire, el sello de Dios, ¿para qué es? Capítulo 4 de Efesios, verso 30 dice, y no contristé el Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellado para el día de la redención. Fuimos sellados para el día de la redención. Ya cuando viene la redención, es el día del Señor, en su advenimiento, entramos a una eternidad. Como propiedad legítima de Dios, Él se garantiza de que usted y yo tengamos ese sello. Y mire a ver si ese sello es muy especial. En el capítulo 9 de Apocalipsis, se le ha dado mandato a una plaga a que dañen todo árbol, toda hierba verde, y a los hombres que no tienen el sello de Dios puesto en su frente. Dice el capítulo 9 de Apocalipsis. Entonces, eso a usted y a mí nos da una garantía. A usted y a mí nos da una confianza, una seguridad, ¿o ve? De que hemos sido sellados. Hemos sido adquiridos por Dios como propiedad legítima de Él. Ahora, de acuerdo aquí a Pablo, en la carta de los Romanos, mire lo que dice aquí. No es quien quiera hacer un pacto con Dios, por eso mucha gente hace un pacto con Dios y luego usted los ve que se olvidaron del pacto. Dice que es mejor no prometerle que prometerle y no cumplir. Es que usted y yo no tenemos esa capacidad, esa fortaleza. Tenemos que depender de lo que Él hace en nosotros. Y mire algo aquí. En el capítulo 9 de los Romanos, dice muy claramente, esto es, no los que son hijos según la carne, son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta, que por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, Isaac, nuestro padre, pues no había nacido aún, ni había hecho bien ni mal, para que el propósito conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo, el mayor serviría al menor. Entonces, como está escrito, a Jacob amé, mas a Saúl aborrecí. Pues, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues si Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Alabado sea el Señor. Quiere decir que no es porque yo le diga, Señor, tú me tienes que aceptarme, como si fuera una obligación. El pacto de Dios con usted y conmigo.
si somos bendecidos en su simiente, en Cristo. Por eso la Biblia dice claramente que Él nos selló con el Espíritu Santo. Y dice que el que tiene el Espíritu Santo, el tal es de Él. Y el que no tiene el Espíritu Santo, el tal no es de Él. Quiere decir que esto no depende de una religión. No depende de que usted vaya a una iglesia y usted se jacte porque nosotros, ¿verdad? Somos la iglesia, la única. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Acaso la iglesia donde usted va es la que ha hecho un pacto con usted? El pacto lo hace Dios en su vida. Y el que dirige sus pasos se llama que es el Espíritu Santo del Dios viviente. Él nos guiará a toda verdad y justicia. Él es el que nos revela. Por eso la inquietud del apóstol Pablo, que sean abiertos vuestros ojos del entendimiento. Porque la única manera que yo puedo entender el pacto que Dios ha hecho en mi vida y la que hará en su vida, es porque Él lo promete en su palabra. Entonces, usted y yo tenemos una dependencia del pacto que Él ha hecho en nuestra vida. Yo he ido a muchas organizaciones que me dicen a mí, bueno, tú quieres ser parte de nosotros, pues tienes que someterte a esto. Pero lo que me están exigiendo no concuerda con la palabra de Dios. Entonces, usted y yo tenemos una responsabilidad. Y es saber que nosotros, el pacto es de Dios. Y dice, todas las promesas de Dios son sí en Él. Para la gloria de Él en nosotros. Todo lo que Dios promete a cada uno de nosotros, Dios lo cumple. En Él no hay variación, en Él no hay mudanza. Dios es un Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por lo tanto, si yo voy a una iglesia que me están ofreciendo que si yo doy un billete de 20 y Dios me va a dar $200, yo no voy a creerle a esa promesa. La Biblia no me lo dice a mí. Es igual que si Dios me da un don, el don no es que es mío y yo no me puedo adueñar de un don. Yo soy uno que soy parte de un cuerpo y yo tengo que entender que todo lo que Dios hace es para su gloria, porque yo soy parte de su cuerpo. Quiere decir que sin Él yo nada puedo hacer. Jesús lo dijo claro, sin mí ustedes nada podéis hacer. Quiere decir entonces que usted y yo debemos de someternos a lo establecido por la palabra del Señor. ¿Y por qué hay tantas religiones? Porque no conocen el pacto de Dios. Dios no me dice a mí en su palabra, me dice, si tú vas a algún sitio, mira la conducta de ese líder, de tu pastor, y luego imita su fe. Entonces, ¿cómo yo voy a seguir a un líder que su conducta no es la mejor? Que su conducta no me enseña nada a mí. Hoy dice una cosa, mañana dice otra. Tengo que saber la procedencia de todo lo que él habla, de dónde viene. Por eso Juan dice, escudriñar los espíritus, si son de Dios o no son de Dios. Todo espíritu que contradiga la palabra de Dios no es de Dios. Y no importa las lenguas que me vengan a hablar, a mí las lenguas no me dicen nada. Eso tiene un orden. La Biblia dice claramente que se debe de hacer en el orden que Dios ha establecido. Y yo veo a veces que en un mensaje se levanta alguien a hablarle en lengua. El Espíritu Santo es un caballero. Todo está en un orden. Eso se llama desorden. Porque si el hombre que está aportando la palabra de Dios está inspirado por el Espíritu Santo y centralizado en lo que Dios habla en su palabra, yo no soy quien para interrumpir al predicador y que aparentemente hablo por el Espíritu de Dios para traerle que un mensaje, si el mensaje lo está trayendo el Señor por el predicador. Si es como si yo le dijera a ustedes hoy, hay muchos pactos. No, la Biblia me habla de un pacto. Un pacto que Dios hace con usted y conmigo, eterno, es eterno. Dice que Dios lo apunta en el libro de la vida. Eso no lo borra nadie. Eso Dios es un pacto eterno, es eterno. Escucha el término que se utiliza aquí. Haré pacto eterno. Le voy a dar lectura de nuevo.
en el capítulo 32 y verso 39 de Jeremías dice: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra, en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Ese es el pacto del Dios que yo le sirvo. Ese es el pacto del Padre eterno, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amado, si usted quiere darle lo mejor a sus hijos, usted no sabe dónde está parado con el Señor, Dios te da un pacto hoy a tu vida para hacerle una transformación de adentro hacia afuera, donde Dios pone sus leyes, sus preceptos, sus estatutos y espíritu nuevo, que es el Espíritu Santo, por el cual Él te sella y me ha sellado y nos ha sellado a todos aquellos que somos sus hijos. En este día yo te digo de todo mi corazón, acepta el pacto de Dios en tu vida y tú verás una transformación, tú verás algo diferente para que tú glorifiques a Dios todos los días que te reste en este planeta Tierra. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Será hasta la próxima. Así que es un placer. Este es su hermano Ferdinand Almeida. Padre, en el nombre de Jesús, hablado de tu pacto eterno. Agradezco, Dios, tu misericordia y tu infinito amor. Mira el que está perdido, sin fe y sin esperanza, Señor. Aquellos que son tuyos, aquellos que son tus ovejas, que oyen tu voz y te siguen, Señor. Alcánzale, Señor. Mira la perna quebrada, Señor. Sánala, Dios mío. Devuélvela a redil, Señor. Padre, bendice, Señor, a cada hogar representado que nos están escuchando, Señor. Bendice cada vida, Dios mío. Sana a los que están enfermos en el nombre de Jesús por sus llagas. Para la gloria y la honra de tu nombre te lo pido. Amén y gracias. Dios les bendiga. Este es su programa, Hablando la Verdad. Dios les guarde. Amén.